Un 28 de agosto del año 1965 nacía este señor en Villa Gesell, el señor Eduardo Guillermo Kruk Pantano, más conocido como Willy Crook, gran músico que no necesita presentación obviamente, que nos dejó un 10 de junio del año 2021, víctima de un ACV, 55 años tenía Willy, iba a cumplir 56, una noticia que nos choqueó a todos. Esos meses, junio, julio, agosto de 2021 fueron tremendos. Se fue Willy, se fue Palo Pandolfo, se fue Piltrafa, grandes músicos y todos dentro de una misma generación. Palo nacido en el 64, Piltrafa en el 59, el más joven era precisamente Willy Crook, que con los Funky Torinos realmente puso en el tapete, en la palestra, como se dice comúnmente, el funk en la Argentina. Si hablamos de un embajador del funk en la Argentina, obviamente es este señor. Hubo otros intentos, hubo bandas que mixturaban el funk y el rock, pero el funk puro, de hecho tocó con James Brown, por ejemplo, entre otros grandes artistas, fue justamente Willy Crook con los Funky Torinos. Recuerdo una tapa de un disco, una foto que estuvo en Nuevo Torino, una localidad de aquí de la provincia de Santa Fe. Estaba Chocho, el gran Willy, que, bueno, comenzó su vida artística así como si nada, con Los Redondos, nada más y nada menos. Estuvo con Los Abuelos de la Nada también, fue músico invitado de Charlie, de los Cadillacs, de Andrés Calamaro, de los Cafres, de Rita Marley, nada más y nada menos. Grandísimo músico que uno lo tenía primero asociado a bandas, como decía, Los Redondos, Los Abuelos, pero en el 95 justamente se cumplen 30 años de la publicación de este discazo, Big Bombo Mama, primera placa solista de Willy Crook, que cumple, como decía, 30 años. Lo publicó a través de su sello Huasca Records y por Le Musique de Argentina. Este disco lo conseguí en el año 97 en Musimundo, una ida que fuimos con mi viejo. Él tenía un congreso de arquitectura y me dijo, vamos, recorrimos disquerías. Bueno, era el furor del CD en esa época. Y encontré este disco que me llamó la atención, obviamente lo tenía junado a Willy Crook. 7 pesos con 90 creo que salió. Y bueno, discazo que tiene algunas versiones, como Himno, que es una versión de Himno de mi corazón, del gran Miguel Abuelo. Él, como decía, tocó con Los Abuelos de la Nada. Y también Full Times, que es una versión de un tema de Chic. Pero bueno, está If You, Slave Songs, un discazo. Acá aparece Willy, el gran Willy Crook. No quiero que se me caiga el disco. Esta es la tapa. Que, como decía, aquí en la ciudad de Santa Fe tocó mucho. Venía muy seguido al Living 33 aquí. Recuerdo, hubo un show que tuvo que venir a tocar y se olvidó. No sé qué pasó y no llegó. Y el show se suspendió, me acuerdo. 2005 aproximadamente. Si alguien de Santa Fe se acuerda, era en el Living 33. Si se acuerda de ese show, por favor que lo comente. Y acá en este libro, que tuvo una reedición muy bueno, Patricio Rey y sus redonditos de ricota, Fuimos Reyes, que fue editado por Planeta. Esta es una edición del año, ya les digo, 2015, pero se reeditó en 2021. Creo que le hicimos una nota a Pablo Perantuono, que lo hizo junto a Mariano del Mazo. Muy bueno, justamente Fuimos Reyes. Y acá se cuenta cómo entra Willy Crook a Los Redondos. Y es muy loco, porque dice, hasta ahí, hasta donde vivían Poli y la negra Poli y Sky, llegó Willy Crook, que venía de vivir en España. Esto es principios, mediados de la década del 80, y decía, bueno, Willy Crook, que venía de vivir en España y en Villa Gesell, donde había nacido, y que se encontraba en Buenos Aires por sugerencia de Luca Prodan. Y acá Willy cuenta a los autores, a Mariano del Mazo y Pablo Perantuono, cómo entran Los Redondos. Willy dice, todo fue
culpa de Luca Prodan. Qué raro Luca involucrado. Dice, lo conocí en el café Nostalgia de Gesell. Fue en el medio de una batahola. Yo estaba a punto de pegarle a un tipo, dice Willy, y de pronto sentí que alguien me agarró la mano de atrás. Me di vuelta y era Luca. Él me convenció de que viniera a Buenos Aires, me dijo que Roberto Pettinato se iba a ir de Sumo, que probara. Era todo mentira. A Luca le gustaba fabular, le decía cualquier cosa a cualquiera. En Buenos Aires, o sea, Willy Crook se fue a vivir a Buenos Aires. Él contaba que no era saxofonista, era más bien autodidacta, pero se instala en Buenos Aires, entre comillas, por culpa de Luca. Dice, en Buenos Aires estuve viviendo un tiempo en la Plaza 11 como ciruja. Finalmente el que se iba de Sumo era Luca, no Pettinato. Dejó la banda para irse a Túnez con su hermano Andrea para filmar una miniserie llamada Marco Polo, año 84, si la memoria no me falla. Una noche en Hurlingham, Diego Arnedo me dijo, mirá, nadie sabe cuándo va a volver el Tano. Trató de explicarme que Sumo era una banda que no iba a cambiar mi situación, pensando que yo buscaba un laburo. Y yo no tenía idea de nada, me daba igual dónde estaba, si tenía hambre conseguía algo para comer, dormía donde me agarraba la noche. Fue Arnedo el que me contó que había una convocatoria de saxofonistas para tocar con Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Fui para la calle Soler, yo tocaba un desastre, pero debo haber caído en gracia, porque quedé. Lo primero que aprendí fue la cara B del rock, que era ensayar 3 veces por semana bajo el rigor prusiano de Sky. Ese rigor me vino bien. Yo sabía que no sabía tocar. Y el indio también. El indio estaba verde porque mi única habilidad era la tolerancia al alcohol. Spoli y Sky me adoptaron como mascota. Ante la prueba, lo lógico hubiera sido que me dijeran chau, el siguiente. Me defendieron y fue una circunstancia mágica en mi vida. Yo no tenía música, no tenía casa, no tenía nada. Ellos me defendieron y fue una circunstancia mágica para el resto de mi vida. Es buenísimo. Esta anécdota o esta historia que cuenta Willy Crook para mí lo pinta de cuerpo entero. Y cómo llega a Los Redondos y la importancia de la negra Poli y de Sky. Antes por ahí la bronca o la negativa que tenía el indio. Pero cómo llega esa situación fortuita con Luca, la conexión con Arnedo, que Pettinato se iba, que no era saxofonista en realidad. Si uno lo ve, toca muy bien la guitarra, es un guitarrista de funk. Pero bueno, el saxo fue porque tuvo que hacerlo. La necesidad tiene cara de hereje. Obviamente, Willy no se habrá imaginado, teniendo 20 años, ahí 19, 20 años, que iba a formar parte de una de las bandas míticas de la historia del rock argentino, pero bueno, Luca, Los Redondos, cómo llega el gran Willy allí. También hay un libro que lo publicó Planeta, que lo estuve rastreando. Si alguien lo tiene y alguna vez me lo quiere enviar, se lo voy a agradecer infinitamente. Memorias Improbables se llama. Salió en el año 2018. Como les decía, lo busqué por cielo y tierra, está descatalogado. Y son justamente las Memorias Improbables de Willy Crook, un personaje para mí muy importante en la historia de nuestro rock. Y en una entrevista que le hicieron en un portal, a propósito de la presentación de Memorias Improbables, decía Willy, mucha gente me dice que escucha mi música mientras hace el amor, friega el piso u opera el corazón de otro. Así que alguna cosa de mi vida me reconforta. Qué buena imagen esa, porque yo me lo imagino más escuchando la música de Willy mientras hacen el amor o hay algún juego de seducción, como diría Soda. También operando el corazón me parece copadísimo. Pero bueno, esas Memorias Improbables, quien tiene ese libro, afortunado lo es. Se ve que no hubo una edición muy extensa o se agotó rápido. Así que bueno, a la gente de Planeta, reediten por favor ese libro, se lo agradeceremos de corazón. En 2019 publicó su último disco, que fue Lotofagi o Lotofagi, Lotofagia sería la traducción. Estaba muy vinculado con el tema de la mitología griega y de Ulises, también lo comentaba en una entrevista. También formó parte de Los Encargados, la gran banda del gran Daniel Melero, ni más ni menos. Y también acá este libro que hubo un amigo que me preguntó cómo se llamaba,
ya después se lo voy a decir, que se llama 50 años de rock en Argentina, de Marcelo Fernández Vitar, que es muy bueno. Y acá justamente en 1997, en la cronología de discos del año 97, que figura Willy Crook con el Willy Crook and the Funky Torinos, hay un apartado que dice Otro Mundo. Casi se me van las hojas. Dos estilos musicales que ganaron fuerza y popularidad fueron el soul y el funk, de la mano de artistas como Willy Crook and the Funky Torinos, que cosechó el trabajo de las temporadas anteriores y fue telonero, yo dije James Brown, pero también de David Bowie, a la pelotita, y los otros fueron los Ilya Kuriaki. Aunque, como decía al comienzo del video, el que llevaba el estandarte más funk soul era el señor Willy Crook, con esta marca acá de los Funky Torinos. ¿Cuál es tu canción favorita de los Funky Torinos? A mí me gusta mucho este disco. Yo sé que Willy hizo discazos, pero con este disco yo lo descubrí a él realmente. Como decía, lo compré en Buenos Aires en el año 97 en Musimundo. Y es como que dije, es barato Willy Crook. Ya lo tenía alguito registrado. Y dije, más sí, me arriesgo. Lo traje, agradezco a la vida, quien sea, a mi viejo que me llevó a Buenos Aires y que caímos en ese Musimundo, no sé de qué lugar de la ciudad autónoma de Buenos Aires, pues no tengo idea, soy un desastre. Y bueno, di con este disco que es un discazo, hace casi 3 décadas que lo tengo, hace 3 décadas que se publicó, con el cual se mostró por primera vez solista Willy Crook. Y me gusta mucho If You, Slave Songs y Full Times, esa versión de ese tema de Chic, que ahora no me sale el nombre, la banda de Nile Rodgers, que es espectacular. Pero me gustaría, y bueno, esta revista Rocket, no recuerdo, era porque había comprado un disco de un sello, no recuerdo ahora bien el nombre, la banda era Niños con Bombas, y bueno, mandé como una membresía, era, qué sé yo, con el nombre y apellido, y te la mandaban a domicilio, julio-agosto del 97, muy bueno. Acá está el compilado Given the Boots de Hellcat Records, el sello de Tim Armstrong de los Rancid, que es buenísimo. Y acá justamente aparecía el gran Willy Crook. Disculpen si me voy por las ramas, pero bueno, me gustaría que me comenten cuál es la canción en cualquiera de las etapas de Willy que más les gusten, y si lo vieron en vivo. Yo lo vi en el Living 33, como decía, hace varios años. Le hicimos una nota en vivo también con mi querido Ramiro, mi querido amigo y maestro de maestros, Ramiro Reláñez, ahí en la Rock and Pop Santa Fe, época en que la Rock and Pop era tremenda. Y bueno, hoy estaría cumpliendo exactamente 60 años el gran Guillermo Eduardo Crook Pantano. Lo dije perfectamente, que se nos fue a los 55 años, pero es un buen motivo para recordarlo, rememorarlo y festejar donde estés, querido Willy, estos 60 años que estarías cumpliendo en el día de hoy. ¡Viva Willy Crook! ¡Viva el funk!